Qué gusto me da saludarlos, listos ya para la emisión de El Quehacer en el Instituto Teológico 2. Bueno, el tema ahora es sobre Tertuliano y van a ser dos obras, Tratado de la Paciencia y Exhortación a los Mártires. Pero antes de entrar a materia, primero un comercial. En la siguiente emisión, primeramente Dios, viene ya un quehacer epistemológico, es decir, cómo conocemos. Y vamos a ver la historia de la ciencia a través de la estructura de las revoluciones científicas. Yo creo que les va a gustar porque va a determinar no solo lo que hemos venido viendo de quehacer teológico histórico, sino también de vida. Es una clase que va a orientarles mucho, un tema que les va a orientar mucho sobre su toma de decisiones y sobre su manera de ver el mundo. Pero antes también de eso, decirles que me han gustado mucho sus tareas y sobre todo las últimas que, como se han dado cuenta, maneja un poquito de investigación, pero un muchito de reflexión y sobre todo un procedimiento catártico donde desde el angst de cada quien se enfrentan a su realidad y la desarrollan, la perciben, la describen. Y sobre todo la última tarea que lleva a simbrarnos porque nos hace pensar en cosas que a lo mejor no lo hacíamos o no lo hacíamos con total honestidad. Pero una cosa que me gusta mucho es que todos son discípulos de Cristo. Sí, Crayola, Berry también. Son buenos discípulos de Jesús en su modo de ver la vida, ver su existencia y su relación con Dios y cómo la describen. Y todos son buenos discípulos de Jesús. Sí, Crayola, insisto, hasta Berry. Y la verdad me quedo admirado de su digerir los contenidos y de llevarlos a buen terreno en sus vidas. Eso me asombra mucho. Y sobre todo lo último que se vio de eh, el Lance, ¿qué te haría apostatar? Y con mucha honestidad dijeron sus temores que todos llevamos. Y una de las cosas que siempre me he quejado es que en la iglesia aparentamos, nos ponemos la máscara del teatro, de la sonrisa, de que todo está bien y se nos olvida la otra máscara o la escondemos. Y la verdad es que en la iglesia es donde no se debe fingir y es donde se finge más. Pero los miedos, los temores, las dudas que todos tenemos y que esta clase de la tarea les obligó pues obligó en un sentido, porque pues lo traen a flor de piel como cualquier otro, pero les obligó a ponerlo en blanco y negro, ¿no? Y quiera Dios que seamos librados de todo eso, pero pues adrede vamos a ver es el tema de la paciencia y exhortación a los mártires, así que Dios nos bendiga, los cuide, los libre de todos sus temores, de todas sus dudas y siempre sea generoso Dios. Ahora les adelanto la tarea. Miren, lo que vamos a hacer primero es que me van a decir en qué cosas necesitan crecer en paciencia. Yo voy a describir algunas, pero pueden descubrir las propias en qué necesitan paciencia. Y la segunda, ¿cómo se considerarían como mártires? Tiene que ver un poquito con la tarea anterior, ¿sí? ¿Qué te haría apostatar? Aquí es, ¿cómo te ves tú en tu papel de mártir? ¿Sí? En tu persona, no en los que amas, no en los que quieres, sino en tu misma persona, en tu momento de dolor muy personal, afectando tu dolor, tu persona, ¿cómo te considerarías como mártir? ¿Sí? Entonces, ahí van dos tareas. Primero, ¿en qué necesitas ejercer, crecer, adquirir, madurar en paciencia? ¿Y cómo te ves tú en un espejo como mártir? ¿La harías? ¿No la harías? Y viene una tercera tarea. Después de que hayas
puesto en blanco y negro, en dónde necesitas paciencia, y la otra, cómo te ves como mártir. Quiero que veas la película El Concierto, donde sale esta artista francesa Melanie Laurent, para que percibas, después de haber escrito y de haber visto la película, la paciencia y el martirio contemporáneo como ejemplo, porque este cuate va a dar algunos ejemplos antiguos, ahora vamos a ver un ejemplo contemporáneo, ¿sí? Y entonces, no me dices nada de la película, pero ya me escribiste dónde necesitas crecer en paciencia, cómo te ves a ti mismo como mártir, y luego ves la película, pero ya no me dices nada de la película, porque la película te va a enfrentar con lo que ya escribiste y te va a hacer crecer, cambiar de opinión, confirmar, no lo sé, pero eso ya es muy personal, ya te toca a ti, ¿de acuerdo? Ahora, manejamos eso porque dentro del existencialismo, las realidades que vivimos, pues nos llevan también a esas herramientas, a usar, por ejemplo, esa película, y va a valer mucho la pena. Ahora, si ya la viste, no importa, la vuelves a ver, pero después de haber hecho las tareas. Y, eh, bueno, yo sé que lo vas a disfrutar. Ahora, si quieres hacerme un comentario al calce, pues ya es tu boleto, ¿de acuerdo? Pero ese es el procedimiento. Entonces, vámonos con Tertuliano, Tratado de la Paciencia. Fíjate que eh, valdría la pena que también pudieras hacerte de esta información. Tratado de la Paciencia y Exhortación a los Mártires de Tertuliano. Yo creo que lo podrías conseguir, son documentos muy cortos, valdría la pena que también le echaras un lente, ¿sí? Bueno, ahora, en el Tratado de la Paciencia, lo que hace Tertuliano, adrede de la época, de persecución, de encarcelamiento, de tormento, pues de todas las cosas que pasaban estos cuates que eran canijas, pues va a desarrollar diferentes modos de ver la paciencia, ¿sí? Su importancia, porque es tan importante la paciencia, y es una virtud cristiana y diríamos humana, y yo diría necesaria, porque sin la situación de la paciencia, ¿cómo se puede sobrevivir? Pero bueno, desarrolla la paciencia de Dios con los hombres, primero la gran paciencia que tiene Dios para con nosotros, ¿no? Pone la paciencia de Cristo, su paciencia en sumisión a la divinidad, también el origen y el mal de la paciencia. Es interesantísimo este tema, cómo no, perdón, la impaciencia. Primero habla de la paciencia de Dios, la paciencia de Cristo, y luego el origen y el mal de la impaciencia, y le va a dar rasgo satánico a la impaciencia, y de hecho el Corán dice que la prisa es del diablo, fíjate, en una de sus sentencias menciona la prisa es del diablo, el Corán, y aquí este cuate dice la impaciencia es satánica. Fíjate. Y luego maneja la paciencia como lo que te va adornando la fe, el crisol, lo que te va puliendo la fe, la paciencia y los bienes temporales, que uno se aferra a lo de aquí y ahora, sobre todo materialmente. La paciencia nos ayuda a soportar las ofensas, la paciencia eh, alivia el dolor, sobre todo ante la muerte. La paciencia es enemiga de la venganza. La paciencia es madre de todas las virtudes. La paciencia al servicio de la paz y de la penitencia. La paciencia del alma a la paciencia del cuerpo. Es mucho rollo, es muy detallista, muy repetitivo, diría yo, pero vale la pena darse un colorcito de cómo maneja estos tópicos. Luego, aquí es donde me voy a entretener un poquito, grandes modelos de paciencia, luego elogio y semblanza de la paciencia y diferencia entre la paciencia pagana y la cristiana. Mira, haciendo ver aquí en este inciso que el que no es como discípulo de Cristo, voy a decirlo así en este momento,
su paciencia es convenenciera, es buscando al final un beneficio. Y la paciencia del discípulo es que pues no tiene ganancia, ¿sí? Pero mira, lo que te quiero llamar tu atención son los grandes modelos de paciencia que maneja dentro de lo que sería el cristianismo. Y él va a manejar dos héroes, bueno, tres. Esteban, el que es apedreado en el libro de Hechos, ¿sí? También Isaías, que dice que cuando está siendo aserrado vivo, pues fue ejemplar su modo de comportarse, pero sobre todo describe a Job, Job que desbarató las fuerzas satánicas por su virtud de ser paciente, que no negó a Dios, que fue eh, el maestro del dolor y con ello tuvo la virtud de esperar a Dios y ser paciente. Y luego, como termina el libro de Job, él no lo menciona, pero donde dice, de oídas te había oído, ¿sí? Hablando de la virtud de Dios y de su grandeza, de su misericordia, y de que lo que pasamos, o por difícil que sea, por duro, no alcanzamos a dimensionarlo, solo vemos en micro y dejamos de ver lo macro de la vida y de la existencia y por eso nos quedamos tan atorados. Pero bueno, él pone a estos tres. Ahora, mira, déjame ir rápido a la cuestión de la exhortación a los mártires, porque era también pues la época donde mucha gente fue victimizada de maneras terribles, ¿no? Y él va a hablar de la necesidad de la temperancia, adrede de estar en el martirio, de la cárcel del mundo, donde nos va a decir que el martirio no solo es siendo prisioneros, sino ya vivir en un sistema problemático. Y eso vale la pena hasta reflexionarlo hoy día, de que estamos en cárceles, no físicas necesariamente, pero sí emocionalmente, de salud, espiritualmente, de estrés, de presiones, de miedos, adrede de las tareas pasadas. Tenemos distintas cárceles. La cárcel, su victoria cuando quiere aplastar al mártir, y ejemplos paganos de heroicidad. Y hablando de padecimientos de la vida, donde te digo que el martirio no solo es por ser cristiano o ser discípulo de Cristo o ser perseguido por la fe, sino que en la vida ya se padece y ya se es un mártir. Este es un capítulo muy interesante de ver que en la vida el martirio se lleva. Ahora, recuerda lo que te he dicho muchas veces, que mártir, su primer significado etimológico es testigo, pero como al testigo le iba como le iba, por eso declinó la acepción en sufrimiento. Pero mira, maneja ejemplos de heroicidad paganas para hacernos ver a los cristianos que si los paganos pudieron soportar el martirio, pues cómo no los cristianos. Y a mí me llama mucho la atención cuando menciona a estos héroes, ¿no? Gente que padeció torturas en el cuerpo, que fueron quemados, que fueron flagelados y que soportaron mucho de lo que estaban pasando. Y, y bueno, por ejemplo, te voy a decir, habla de Empédocles, que se arrojó al ardiente cráter del Etna, ¿sí? Con estoicismo se sacrifica. Habla de una Lucrecia que fue violada y se clava un puñal en presencia de sus parientes para salvar la gloria de su castidad. De Mucio, que dejó que se quemara su mano derecha en las llamas con tal de conseguir fama, nombre. Y habla de otros héroes paganos de sus contemporáneos, la esposa de Asdrúbal,
enterada de que su esposo se rendía a Escipión, se arrojó con sus hijos en el fuego que destruía a su patria, a Cartago. Régulo, general romano, prisionero de los cartaginenses, no consintiendo ser canjeado tan solo él por muchos prisioneros enemigos, retoma el campo adversario para ser encerrado en una especie de arca llena de clavos, sufriendo así el tormento de muchísimos. Entonces habla de Cleopatra, mujer valerosa, prefirió las bestias y se hizo herir por víboras y serpientes más horribles que el toro y el oso antes de caer en manos del enemigo. Y así habla de gente que no le tuvo miedo a los tormentos ni a la muerte y que padeció por distintas causas, pero a mí me llamó mucho la atención cómo menciona a gentes conocidas de su época, si quieres tú, incluso algunos, te voy a decir ficticios, pero en las leyendas urbanas los tenían presentes como héroes que vivieron martirio. Y con ello lleva y dice, bueno, tú entonces tienes mucho más valor, tienes algo ontológico que los demás, ¿no? El ser, ¿no? Tienes a Dios y cómo no aguantas tus tormentos. Y haciéndonos ver, amarrando la tarea pasada, que donde les daba mucho miedo, nos da mucho miedo y pensamos, aquí cómo yo reaccionaría yo, una palabra más, la presencia de Dios en nuestras vidas, como con Esteban, como con Job, como con Isaías cuando era cerrado, nos harán que respondamos de momentos que a lo mejor ni imaginábamos. Yo tengo presente a muchas gentes en mi ministerio que tuvieron mucho dolor, mucho dolor. Tengo en mente una madre y una abuela al perder a su nietecita de 7 años por cáncer en una agonía horrible que nos tocó pasar con la niña. Como estas damas, aunque yo no lo imaginaba nunca, pudieron tener la temperancia y la fortaleza para sobreponerse a la muerte de esta bebé. Bueno, quizás lo mencione en algún sermón o ya lo he mencionado, pero yo estaba en el entierro al lado de ellas queriendo ayudarlas, porque antes de el entierro de esta niña había habido otro donde el abuelo estaba infartándose precisamente por enterrar al nieto. No habían llegado ellos, yo llegué antes y me tocó ver eso y dije, ay, ¿cómo nos va a ir ahora? Pero como el Paráclito se engrandeció con ellas y las cubrió y fueron un ejemplo de paciencia y de martirio, alabando a Dios, haciendo cantos a la hora del entierro. Bueno, hay otros personajes hoy día, ¿no? Querida Lu, en fin, muchas gentes que les ha llegado la fuerza del cielo para su paciencia y para su martirio. Entonces, ¿estamos con qué? ¿En qué necesitas crecer en paciencia? ¿Cómo te ves a ti mismo como mártir? ¿Ves la película El Concierto con Melanie Laurent? Y si quieres hacer un comentario al calce, ya es optativo. Muy bien, entonces la próxima emisión, epistemología. Pasaron por patrística. No muchos tienen ese privilegio y qué bueno que ustedes lo tuvieron. Bueno, gracias y ahí estamos. Ay, muchas gracias por las porras. Saludos.